Sergio, desde luego que es uno de los temas del día. Comienza la cumbre de la OTAN, comienza un gran despliegue como el que tuvimos aquí en Madrid el año pasado, cuando se celebró esa cumbre de la OTAN. Y, por cierto, la cumbre empieza con una noticia por todo lo alto. Turquía dice sí a la entrada de Suecia en la OTAN y solo lo hace días después de que, por ejemplo, los nervios estuvieran a flor de piel en Turquía por la quema de un Corán en Suecia. Pero algo ha pasado. Algo ha ocurrido para que Turquía, que ya lo fue con Finlandia y lo volvía a hacer más bien con Suecia, era el escollo, pero ahora el país, que por cierto parecía estar más neutral con Rusia y ser uno de los más neutrales dentro de la OTAN con respecto a Moscú, ahora Turquía de repente da su visto bueno para que Suecia entre y para que Rusia, con la que estaba negociando una nueva extensión del acuerdo del grano, ahora se ponga todavía más furiosa porque tiene un nuevo miembro de la OTAN cerca de sus fronteras. La cuestión es qué ha pasado aquí para que de repente Erdogan cambie tanto de opinión y pase de decir que Suecia no ha cumplido con sus peticiones de antiterrorismo y ahora de repente dé su visto bueno. Hubo algo el viernes que empezaba ya a cantar, les diré. Jens Stoltenberg se reunía con Suecia, Finlandia y Turquía y salía luego en rueda de prensa a dar cuenta de lo que se había hablado en esa reunión. Algo parecía ocurrir ahí porque de repente Stoltenberg sale ante los medios y anuncia una reunión con Turquía y con Suecia el lunes, es decir, ayer, mismo día en el que se estaba ya preparando todo para que comenzara la cumbre de la OTAN. Y dice el pasado viernes que cree que puede haber un resultado positivo en la cumbre de la semana que viene, eso sí, sin especificar si eso de resultado positivo es un eufemismo para no decir directamente que cree que Turquía va a dar su visto bueno, que va a dar un sí a la entrada de Suecia, o más bien lo que se va a conseguir es un avance de las negociaciones. Escuchen lo que decía el viernes Stoltenberg. And what we are all working to achieve is a positive decision at the summit, where Turkey makes clear that they are ready to ratify. But then we still have some more work to do, and we are working on that now. We had a meeting today. We will work over the weekend, and then I will meet with the Prime Minister and the President on Monday. But of course, a ratification in the Turkish parliament will not happen before Monday. But we can have important political decisions. But to ensure that to happen, we will work hard from now and until Monday. Bueno, pues lo acaban de escuchar. El viernes Stoltenberg ya tenía esperanzas de que algo positivo podía ocurrir. Y aquí es donde empieza la cronología de una entrada anunciada, una entrada en la OTAN anunciada. Bueno, aquí pueden ver, porque les hemos preparado este gráfico, con la cronología de los hechos para entender qué es lo que está pasando aquí y qué ha ocurrido en los últimos días. Todo empieza, les diré, este fin de semana, concretamente el domingo. Medios como la CNN aseguran que el domingo Biden y Erdogan hablaron. Hubo una llamada, aunque en este caso no sabemos si con un teléfono rojo, como se decía que se hacía en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. La cuestión es que el domingo Estados Unidos, el país con el mayor ejército de la OTAN, llama al país con el segundo mayor ejército de la OTAN, Turquía. Un país, por lo tanto, con mucho poder militar dentro de la Alianza Atlántica y que conviene tener de su lado. Ya entonces la Casa Blanca daba pistas de que la conversación había ido bien. De hecho, los portavoces aseguraban que Biden había expresado su deseo de que Suecia entrara en la OTAN lo antes posible. Muchos expertos insisten en que aquí Estados Unidos ha sido clave, que ha sido Biden quien ha gestionado todo y que el precio a pagar habría sido la entrada de Turquía en la Unión Europea. Casualmente ayer a media mañana, aproximadamente, Erdogan lo menciona en público. Sus palabras fueron: primero hay que aclarar el camino de Turquía en la Unión Europea y luego aclararemos el camino de Suecia en la OTAN, igual que lo hicimos con Finlandia. Es decir, toda una declaración de intenciones por parte de Erdogan, por parte de Turquía. Una declaración por la que, por cierto, se le preguntó a Jens Stoltenberg. Y sorprendentemente, en lugar de echar balones fuera, Stoltenberg dice que apoya la petición de Turquía. Stoltenberg que ni pincha ni corta en la Unión Europea, porque la OTAN no tiene nada que ver con la institución comunitaria, aunque muchos de sus miembros estén también en la Unión Europea. Escuchen lo que decía Stoltenberg respecto a su apoyo a la petición de Turquía de entrar en la Unión Europea si Suecia entraba en la OTAN.
I support Turkey's ambitions to become a member of the European Union. At the same time, we need to remember that what we agreed in Madrid was a specific list of conditions that Sweden has to meet to be a full member of the alliance. And Sweden has met these conditions, and that's about removing restrictions on arms exports. Bueno, eso fue ayer a media tarde aproximadamente, a mediodía más bien. Pero luego de repente a eso de las 9 de la noche, hora española, salta la noticia. Turquía anuncia que acepta la entrada de Suecia en la OTAN y justo después de haberlo vinculado con su entrada en la Unión Europea, justo después de que Stoltenberg dijera en público que apoyaba la petición de Turquía cuando bueno, pues está pidiendo a cambio algo que no tiene nada que ver a priori con la OTAN, con la Alianza Atlántica. Bueno, por cierto, ese audio tenía algún problemilla, pero era directamente el audio que entraba desde la señal de la OTAN. Así que, bueno, les pedimos disculpas por nuestra parte. Precisamente lo que se dice entre pasillos es que, efectivamente, lo que ha hecho Turquía es jugar la baza de pedir algo a cambio, pedir entrar en la Unión Europea a cambio de que Suecia entrara en la OTAN. Y parece que eso es lo que bueno, desde la OTAN han conseguido o han utilizado para conseguir convencer a Turquía. Que se le ha hecho una especie de promesa de que ese camino hacia la Unión Europea, que ya lleva 36 años sin dar sus frutos, va a agilizarse. De hecho, desde Ankara, los medios de comunicación citan fuentes oficiales que dicen que Erdogan se aseguró que Suecia iba a dar todo su apoyo a la entrada de Turquía en la Unión Europea. Súmenle a eso el apoyo literal de Stoltenberg, que lo acabamos de escuchar, y la mención de Biden de que quería que Erdogan ayudara a aumentar la seguridad en la zona euroasiática. Pero puede que la promesa de una mayor agilidad en la entrada de la Unión Europea no sea lo único con lo que se ha convencido a Turquía para que esta cumbre de la OTAN sea tan histórica, como ha dicho hoy Stoltenberg. La cuestión es que el secretario general de la OTAN hoy ha sugerido que no hay nada detrás de ese acuerdo, que no hay otra cosa, que no hay acuerdos paralelos, nada más allá de que Suecia ha cumplido con las peticiones de Turquía. Escuchen a Stoltenberg. So this is about stepping up the cooperation to fight terrorism, which is extremely important for Turkey, but also for all NATO allies. It's about the lifting restrictions on arms exports, and it's also about ensuring that this is a long-term continued cooperation between Sweden and Turkey also after accession. So there are no other agreements. The agreement is public as the agreement was in Madrid. Pero ojo, porque sí que hay declaraciones de Stoltenberg de las últimas horas asegurando que Suecia ha acordado apoyar activamente los esfuerzos para volver a poner en marcha el acceso de Turquía a la Unión Europea. Lo ha reconocido Stoltenberg, pero es que además también estaba así de claro, como están viendo ustedes en pantalla, en el acuerdo de 7 puntos firmado ayer entre Turquía y Suecia. Directamente se reconoce esto que acabamos también de poner en boca de Stoltenberg, que Suecia va a dar todo su apoyo, y lo pueden leer ustedes de esa captura que les hemos hecho, de esa imagen del 6º punto de ese acuerdo entre Turquía y Suecia, donde dice: Suecia va a dar todo su apoyo para revitalizar el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, incluida la modernización de la Unión Aduanera, Unión Europea-Turquía y la liberalización de visados. Bueno, pues aquí queda bastante claro, ¿no? Parece que queda muy claro, efectivamente, que aquí la Unión Europea ha jugado un papel fundamental para convencer a Turquía de que, bueno, pues permita también la entrada de Suecia a la OTAN. Pero aquí hay otro tema también: la venta de cazas F-16 por parte de Estados Unidos a Turquía. La semana pasada un grupo de senadores pidieron a Biden que retrasara la venta de estos cazas a Turquía, una venta que, por cierto, iba a ser una de las mayores ventas de armas en la historia. Pero ahora, de repente, justo al día siguiente de ver que Turquía ha dado un vuelco a su opinión sobre la entrada de Suecia, Jake Sullivan, asesor de seguridad de Biden, dice esto: que Estados Unidos va a transferir aviones de combate F-16 a Turquía, pero que primero lo tiene que consultar con el Congreso. Pero aquí ya vemos más firmeza que en la afirmación o las palabras anteriores que veíamos de Estados Unidos, que eran, bueno, vamos a ver qué hacemos sobre este tema. Ahora parece que dicen sí, pero pasando por la consulta del Congreso, pero el sí parece bastante claro.
La cuestión es que los últimos movimientos de Erdogan se están alejando mucho de esa postura más neutral que tenía Turquía hacia Rusia en los últimos meses. Recuerden que además Turquía se había postulado como mediador en el acuerdo del grano, como negociador. Y hasta ahora lo que quería también era conseguir que Rusia extendiera ese acuerdo del grano cuando venciera la semana que viene. Claro, después de que Turquía haya facilitado que a Rusia le crezcan las amenazas de la OTAN justo al lado de sus fronteras, parece difícil, incluso imposible, pensar que Rusia pueda aceptar las condiciones de Turquía y volver a extender el acuerdo del grano la próxima semana. Esa va a ser la siguiente gran cita geopolítica, el próximo 18 de julio. ¿Qué va a ocurrir cuando acabe, cuando expire ese acuerdo del grano entre Rusia y Ucrania? Un acuerdo que se ha gestado también en el amparo con las negociaciones realizadas por Turquía y por la ONU, por las Naciones Unidas. Lo veremos. Lo que sabemos es que efectivamente la letra pequeña de ese acuerdo nos asegura que Turquía ha negociado una revitalización del proceso de entrada en la Unión Europea con el apoyo total de Suecia. Veremos si realmente esa llamadita también con Joe Biden el pasado domingo, solo 2 días antes, bueno, un día antes realmente de que se produjera esa decisión por parte de Turquía, tuvo algo que ver, y aquí también se habló de entrar en la Unión Europea. Por cierto, hablándoles también de geopolítica, ya saben que estamos ante nuevas economías, nuevos conflictos, nuevas oportunidades, nuevos desafíos. El mundo desde luego está cambiando, nuevos países emergen y entender el liderazgo va a ser clave para destacar también en los próximos años. Yo les pregunto, ¿se imaginan ser capaces de entender hacia dónde se mueve el mundo del futuro también, y poder aprovechar las tendencias globales? Pues ya es posible. Negocios Televisión presenta la Semana del Ajedrez Global, un curso intensivo de 7 días en directo con los mejores formadores desde el 17 hasta el 23 de julio. La oportunidad perfecta para adquirir un profundo entendimiento de las dinámicas mundiales y de las herramientas estratégicas que son necesarias para navegar con éxito en un mundo en constante cambio. Se preguntarán ustedes, ¿esto cómo funciona? Bueno, pues durante estos 7 días de inmersión total e intensiva, nos vamos a reunir de forma privada con los alumnos durante unas clases de 2 horas de duración. Cada día va a ser impartido por un experto formador distinto, con amplia experiencia y conocimiento en el campo de la geopolítica. Y contaremos con formadores de la talla de Fernando Moragón, de Jorge Cachinero, Antonio Alonso Marcos, Miguel Ángel Temprano o José Luis Orella. Apúntense, por cierto, con el QR que aparece en pantalla, y ya les digo, las plazas son limitadas, así que apúntense antes de el 16 de julio, no se pierdan esa fecha, porque entonces se cierran pues esas solicitudes para poder apuntarse a ese curso que impartimos desde Negocios Televisión. Así que no lo olviden, QR que les dejamos un momentito en pantalla para que se puedan apuntar a ese curso de ajedrez global para no perderse nada sobre lo que está a punto de pasar en el mundo de la geopolítica. Vamos con otra clave esta tarde. Mientras la atención mediática está en Lituania, no nos olvidamos de otro episodio, desde luego, de todas estas tensiones geopolíticas que tenemos en el mundo. Recuerden, uno de esos episodios, Estados Unidos y China. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, volvía de China hace solo 2 días, el pasado domingo, pero ahora hay un nuevo episodio en este culebrón que es amenaza realmente con volver a entubiarlo todo, en esa relación que parecía que había avanzado poquito en esa reunión entre Janet Yellen y sus homólogos en China. Bueno, atención a lo que les vamos a contar. Estados Unidos ha acusado ahora al jefe de un think tank americano de actuar como un agente encubierto de China. No solo eso, se le acusa también de tratar de intermediar en la venta de armas y petróleo iraní. Se llama Gal Luft, director del think tank Institute for the Analysis of Global Security. Está acusado de reclutar y de pagar a un exfuncionario de alto rango del gobierno de Estados Unidos en nombre de China hace ya unos años. Y además haberlo hecho sin registrarse como agente extranjero, como lo exige la ley en Estados Unidos. ¿Por qué les cuento esto? ¿Qué es lo más curioso? Bueno, lo mejor de todo es lo que ocurrió en el preludio de estas acusaciones que ahora hace el Departamento de Justicia contra este hombre, Gal Luft. Precisamente, ese mismo hombre había grabado un vídeo hace unos días desde un lugar desconocido porque llevaba semanas desaparecido. ¿Y qué dice en ese vídeo? Acusa a la familia de Joe Biden de sobornos y de estar vinculados esos sobornos con la inteligencia militar
de China. Un vídeo que dura 14 minutos, lo publica el New York Post y aquí Luft, en ese vídeo de 14 minutos, revela que ha sido arrestado en Chipre para evitar testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde lo que iba a hacer era contar que la familia Biden, según él tenía entendido, según las pruebas que tenía en su poder, que la familia de Biden había recibido pagos de personas con presuntos vínculos con la inteligencia militar de China y que tenían un topo en el FBI que compartía información clasificada con los que eran sus benefactores en una compañía energética estatal de China, CEFC. Bueno, el hombre llega a decir que le había dado esas pruebas incluso a 6 funcionarios del FBI, también al Departamento de Justicia, y que lo había hecho, les había dado esas pruebas en una reunión secreta en Bruselas en marzo de 2019. Ahora lo que dice es que esas mismas personas que estaban en esa reunión donde se les dio por su parte esas pruebas, ahora son los que le persiguen y los que le han imputado varios cargos. Ahora el Departamento de Justicia le acusa de varias cuestiones. Los fiscales dicen que Luft negoció un acuerdo para que empresas chinas vendieran armas a países como Libia, Estados Unidos y Kenia, a pesar de no tener una licencia para hacerlo según lo exige la ley. Y también le están acusando de organizar reuniones entre funcionarios iraníes y una compañía energética china, con el fin de discutir acuerdos petroleros a pesar de que hay sanciones de Estados Unidos al petróleo de Irán. Desde luego una historia extraña de la que tampoco se están haciendo eco los principales medios de comunicación de Estados Unidos. Es cierto, les digo que The Guardian, medio británico, lleva la noticia en el día de hoy. New York Post lleva siguiendo este caso desde hace semanas, pero no deja de ser curioso que un hombre que presuntamente, según dice él en este vídeo, tenía información, tenía pruebas de que la familia de Joe Biden había cometido sobornos relacionados con la inteligencia militar de China, ahora esté desaparecido, en su opinión, bueno, en su opinión no, son lo que dice él. Él asegura que ha sido detenido en Chipre para que no pudiera testificar ante la Cámara de Representantes y explicar en detalle las pruebas que tenía en su poder que acusaban a Joe Biden. Ahora el que le acusan es a él de varios cargos federales, entre ellos ser agente de China, sin haberlo especificado antes, en Estados Unidos. Curioso este tema, vamos a seguir muy pendientes de lo que pasa en torno a este hombre, Gal Luft, pero vamos con otras cuestiones, vamos a alejarnos un poco de la geopolítica. Hoy vamos a mirar también a Warren Buffett. Ya saben, uno de los hombres más ricos del mundo y de los pocos que lo ha conseguido invirtiendo solo en bolsa. Sabemos que Buffett se ha puesto las pilas y ha apostado muy fuertemente últimamente por la revalorización del petróleo. ¿Por qué? Pues porque cada vez compra más y más acciones de una de las petroleras estadounidenses, Occidental Petroleum. Ya tiene una participación bastante importante en la compañía petrolera. Claro, movimiento curioso, ¿no?, de Warren Buffett, una persona a la que se le otorga desde luego un conocimiento, una sabiduría muy importante, sobre todo de los mercados financieros, y una agudeza mental, sobre todo a la hora de destacar o de visualizar cuáles son las oportunidades en el mercado. Hay que recordar que estos movimientos de compra cada vez más y más de Warren Buffett de acciones de Occidental Petroleum se han producido en un momento donde el petróleo apenas sube al alza, apenas se mueve al alza, a pesar de los continuos movimientos de la OPEP de Arabia Saudí para intentar que remonte, para intentar que despunte el petróleo. No lo está consiguiendo y eso está haciendo que acciones de compañías petroleras, como es el caso de Occidental Petroleum, tampoco acaben de remontar. Pero parece que Buffett está convencido de que los efectos de esta crisis energética no han terminado y de que las materias primas, como el petróleo y el gas natural licuado, todavía no han dicho todo lo que tienen que decir. Solo semanas después de que Buffett haya acordado comprar más acciones de Occidental Petroleum, ahora Berkshire Hathaway acuerda comprar la participación de otra empresa, de Dominion Energy, en un proyecto de exportación de gas natural licuado en Maryland. El precio, 3.300 millones de dólares. Un acuerdo que le va a dar a Berkshire Hathaway el control de una de las 7 instalaciones que hay operativas en Estados Unidos y que pueden exportar gas natural licuado en un momento en que el combustible ha adquirido una mayor importancia económica y geopolítica. Es cierto que los precios del gas natural subieron el año pasado, en 2022, tras la invasión de Ucrania. Y además que entonces, en su momento, Estados Unidos supo ver el negocio y consiguió que Europa les comprara a ellos mucho
del gas natural licuado que ya no le iban a comprar a Rusia. Pero es cierto que este año el precio del gas ha caído. Lo estamos contando aquí continuamente en Negocios Televisión. Ha caído incluso por debajo de los niveles anteriores a la guerra. También ha caído el petróleo. Está ya muy lejos de esos más de $100 que llegamos a ver en algún momento, el año pasado, en 2022. Pero aún así Warren Buffett sigue confiando en que todavía no hemos visto la subida definitiva. El acuerdo que ha firmado va a aumentar la propiedad de la terminal en sociedad de la compañía al 75%, mientras que una unidad de Brookfield Infrastructures posee el 25% restante. Berkshire Hathaway, hay que recordar que la primera vez que adquirió una participación en la planta de exportación, fue con una capacidad de exportación anual de 5,25 millones de toneladas en el año 2020. Buena inversión por parte de Warren Buffett antes de que ocurriera nada respecto a la crisis energética, antes de que ocurriera nada también respecto a las exportaciones que hacía Estados Unidos de gas natural licuado a Europa después de la guerra, a raíz de la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania. Aquí Warren Buffett invirtió y ahora vuelve a invertir otra vez. La cuestión es por qué lo hace, sabiendo que ahora el gas natural licuado ha bajado mucho, aunque esa precisamente pueda ser una de las estrategias que ahora explican el movimiento de Warren Buffett. El buen precio que tiene precisamente, o que podría tener precisamente, esta planta de gas natural licuado. Un gas natural que Estados Unidos ha conseguido venderle a Europa en una gran cantidad, sabiendo que efectivamente ya no pueden depender tanto de Rusia. ¿Y de quién lo hacen? De Estados Unidos. Buen negocio que ahora está viendo Warren Buffett, y veremos si este negocio también supone que, el hecho de que Warren Buffett haya apostado también por esto, supone que en el más largo plazo, mediano plazo, el gas pueda subir un poquito más respecto